Hay oraciones que son rutina, otras que son costumbre, pero hay una clase de oración que estremece el cielo y paraliza el infierno. Es la oración de un padre o una madre que se arrodilla con lágrima por su casa, por sus hijos, por su familia. Es esa oración que no nace de los labios, sino del corazón quebrantado. Es esa súplica profunda que dice: Señor, no permitas que el enemigo toque lo que tú me has confiado. Cubre mi hogar, protege a los míos, sella nuestras vidas con tu sangre. Y cuando esa oración se eleva con fe, con autoridad, con convicción, la respuesta no se hace esperar. Dios no permanece indiferente cuando una familia clama. Su presencia desciende, su mano se extiende, su gloria llena la casa. Si hoy estás aquí, no es casualidad, es porque hay una carga espiritual que está pesando sobre ti. Es porque tu espíritu está despertando, porque hay una voz en lo profundo de tu alma que te dice: levántate, ora, cubre tu casa, protege tu linaje, activa la promesa, porque mientras el enemigo planea destrucción, Dios ya ha preparado protección. Mientras el infierno lanza dardos, el cielo responde con escudos. Y mientras otros duermen espiritualmente, tú estás despertando para convertirte en intercesor, en guardián, en atalaya espiritual de los tuyos. No permita que esta generación pierda lo más valioso por estar distraída con lo superficial. No permita que tus hijos caminen sin dirección, que tu matrimonio se enfríe, que tu hogar se convierta en campo de batalla. Hoy es el día en que Dios te llama a recuperar el altar. Hoy es el día en que el cielo quiere hacer morada en tu casa. Hoy es el día en que todo cambia si tú decides orar de verdad. Así que apaga todo lo que estorbe. Cierra la puerta. Abre tu corazón y haz esta oración con toda tu alma. Porque cuando tú clamas por tu familia con fe, el Dios Todopoderoso responde con poder. En tiempos donde las familias se ven constantemente atacadas por fuerzas que no se ven, pero que se sienten, levantar un altar de oración dentro del hogar no es una opción, es una necesidad urgente. Vivimos rodeados de noticias de caos, de ideologías que contaminan, de presiones económicas, de enfermedades que amenazan y de influencias espirituales que buscan dividir lo que Dios unió. Por eso, cuando un creyente decide establecer la oración como parte central de su vida familiar, está colocando un muro, una fortaleza, una cobertura espiritual que ni los vientos más violentos podrán derribar. La oración no es solo palabras lanzadas al aire, es comunión con el Dios Todopoderoso. Cuando un hogar decide orar unido, está invocando al mismo Creador para que habite en medio de ellos. Y la Escritura lo confirma en Mateo, capítulo 18, versículo 20, cuando Jesús dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta no es una promesa vacía, es una garantía del cielo para los que creen. Es decir, que cada vez que una familia se reúne a orar, el mismo Jesús entra en esa sala, camina por ese comedor, bendice esa cocina, protege ese dormitorio. Su presencia empieza a habitar donde antes solo había rutina. Y cuando Cristo entra a una casa, todo cambia. Muchas familias están sufriendo sin saber por qué. Conflictos que estallan de la nada, enfermedades recurrentes, sueños rotos, niños rebeldes, matrimonios al borde del colapso. Y no se dan cuenta de que esas grietas no solo son emocionales o humanas, son espirituales. Porque si el enemigo logra dañar la familia, daña la estructura del reino. Pero cuando una familia levanta la voz en oración, entonces el infierno tiembla, el enemigo retrocede, la oscuridad pierde poder y el hogar se transforma en un territorio consagrado. Un hogar que ora juntos es un hogar que permanece. No porque no vengan las tormentas,
sino porque han puesto sus raíces en la roca. Como lo dice el Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso, toda edificación familiar que no tiene cimiento espiritual está destinada a tambalear. Pero cuando se ora, cuando se intercede, cuando se invoca el nombre de Dios como familia, esa casa se convierte en tierra sagrada. La oración familiar también crea una atmósfera de paz. No es casualidad que muchos hogares llenos de pleitos, de gritos, de división, son los mismos donde no se busca a Dios. Pero cuando se ora cada día, algo cambia en el ambiente. Las palabras se vuelven más suaves, los corazones se ablandan, los hijos se sienten más seguros, el amor comienza a fluir. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Como enseña 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17. Y esa libertad no es solo para danzar o cantar en la iglesia, sino para vivir en armonía dentro de las 4 paredes del hogar. Y no solo eso. Cuando se ora como familia, se les enseña a los hijos el camino de la fe. Se les da un ejemplo vivo de lo que significa depender de Dios. Se siembra en ellos una semilla que aunque pasen los años no se marchita. Por eso dice Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y no hay mejor instrucción que ver a su padre o su madre de rodillas, clamando, adorando, luchando espiritualmente por su bienestar. Es hora de levantar altares en el hogar. No altares de idolatría, no altares de costumbre vacía, sino altares vivos de oración. Espacios donde cada día la familia pueda detenerse y decir, hoy le damos este día al Señor. Y no importa si es una oración corta, si se hace en la mañana, al mediodía o en la noche. Lo importante es que haya un corazón sincero, una intención firme y una búsqueda real de la presencia de Dios. Porque Él no se manifiesta por cantidad de palabras, sino por la disposición del alma. Hoy más que nunca es tiempo de volver a la oración como familia, de detener el corre, de apagar el ruido del mundo y encender el fuego del altar. Porque cuando una familia ora unida, Dios la cubre con su manto, la rodea con su gloria y la convierte en una trinchera impenetrable del reino. No lo postergues, no lo pienses más. Empieza hoy, aunque sea tú solo al principio. Porque cuando el fuego de la oración se enciende en un rincón de la casa, termina invadiendo todo el hogar con el poder de lo alto. Cuando un padre o una madre se levanta en oración, algo poderoso ocurre en el mundo espiritual. No es solo una plegaria que sube al cielo, es una orden que se impone en la atmósfera. Es como si un manto invisible descendiera sobre los suyos, rodeando a cada hijo, cada habitación, cada rincón del hogar. El clamor de un corazón rendido a Dios activa una cobertura que no se puede ver con los ojos, pero que se siente con el alma. Es una cerca divina que impide que el enemigo entre, que confunde las estrategias del mal y que establece el gobierno de Dios sobre la casa. Muchos no comprenden que la intercesión de los padres por sus hijos tiene un peso espiritual incalculable. No importa si el hijo tiene 5 años o 50, si está cerca o lejos, si es obediente o rebelde. Cuando un padre o una madre se pone de rodillas por él, los cielos se abren, los ángeles se movilizan y Dios escucha con atención. En Lamentaciones capítulo 2 versículo 19 dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él por la vida de tus pequeñitos. Esa es la clase de oración que toca el corazón de Dios, la que se hace desde la entrega, desde el quebranto, desde el amor que no se rinde. El enemigo sabe que si logra entrar en la mente o en el corazón de los hijos, puede destruir generaciones completas. Por eso lanza sus dardos desde temprano, disfrazados de entretenimiento, ideologías, amistades
tóxicas o heridas familiares. Pero cuando un padre o una madre intercede con autoridad, está diciendo: mi casa no será terreno del diablo. Mis hijos no serán esclavos de este mundo. Yo los cubro con la sangre del Cordero. Y esa declaración no es simbólica. Es una activación real del poder de Dios sobre sus vidas. Porque el sacrificio de Cristo tiene autoridad para cancelar toda obra del mal. La intercesión persistente rompe ciclos. Hay familias que han arrastrado años de pobreza, enfermedades, infidelidad, depresión, violencia o adicciones. Pero cuando alguien se levanta como sacerdote del hogar y comienza a clamar día y noche, esos ciclos se rompen. Lo que parecía imposible comienza a cambiar. El hijo que estaba perdido empieza a llamar. El esposo que estaba distante empieza a acercarse. La hija que no quería saber nada de Dios comienza a llorar al escuchar una alabanza. No es casualidad, es el fruto de una guerra espiritual que se libra desde el lugar secreto. No necesitas ser un experto en teología para interceder por tu familia. Solo necesitas amor, fe y perseverancia. La oración más poderosa no es la más elocuente, sino la más sincera. A veces basta con decir: Señor, cuida a mis hijos, protégelos, dirígelos, haz tu voluntad en ellos. Esa oración puede cambiar el curso de toda una vida, porque Dios no desprecia el corazón contrito y humillado, como enseña el Salmo 51, versículo 17. La oración de un padre o madre como un escudo que va delante de sus hijos, incluso cuando ellos no lo saben. Es como una lámpara que ilumina sus pasos, aun cuando están en caminos oscuros. Es como una cuerda espiritual que los sostiene cuando quieren rendirse. Muchas veces los hijos no entienden por qué no les salió tal plan, por qué no se dio aquella relación, por qué algo les impidió tomar una mala decisión. Y no saben que fue la oración de su madre en la madrugada, el clamor de su padre en secreto, lo que los salvó de una tragedia. Cuando tú te arrodillas por los tuyos, Dios se pone de pie a tu favor. Él honra a los que le honran, y proteger a la familia con oración es un acto de honra al Creador. Es reconocer que sin Él no podemos, que solo bajo su cobertura hay verdadera seguridad. Como declara el Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa sombra divina no solo te cubre a ti, sino que se extiende sobre tu familia entera. Hoy más que nunca se necesitan padres y madres que no se cansen de orar, que aunque vean rebeldía, perseveren, que aunque escuchen malas noticias, sigan creyendo, que aunque los resultados tarden, no suelten el altar. Porque una generación puede cambiar cuando una madre ora. Porque un linaje entero puede ser transformado cuando un padre se levanta de madrugada con lágrimas y fe. Dios lo ha hecho antes y lo volverá a hacer. Él honra la oración escondida. Él escucha los suspiros de tu corazón y en su tiempo responderá con poder. Sigue orando, sigue creyendo, porque el cerco de protección ya está en marcha y nada ni nadie podrá romper lo que tú estás cubriendo en el nombre del Señor. La sangre de Cristo no es un símbolo religioso ni una frase vacía repetida por tradición. Es la mayor arma espiritual que existe en el reino de Dios. Es el precio pagado por nuestra redención. Es el acto supremo de amor y justicia que derrotó al pecado, a la muerte y al diablo. Cuando un creyente declara con fe la cobertura de la sangre de Cristo sobre su casa y su familia, está activando una defensa sobrenatural que ninguna tiniebla puede atravesar. En Éxodo capítulo 12, versículo 13, el Señor dijo al pueblo: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Esa sangre aplicada en obediencia sobre los dinteles de las puertas salvó a los primogénitos de Israel de la destrucción. Hoy esa misma sangre tiene poder para proteger tu casa de todo mal. Hay cosas que no se explican con lógica humana.
familias que han sido libradas de accidentes, hijos que han salido ilesos de situaciones mortales, hogares donde la enfermedad no puede establecerse, matrimonios que han sido preservados a pesar de grandes tormentas. Y cuando uno escudriña en lo profundo, se da cuenta de que detrás de todo eso hay alguien que ha estado declarando: yo cubro mi casa con la sangre de Cristo, yo sello mis hijos con la sangre del Cordero. Esa proclamación no es superstición, es una declaración de autoridad espiritual, es un acto profético, es una barrera que detiene el avance del enemigo. La sangre de Cristo tiene poder porque fue derramada por el Hijo de Dios mismo. No es sangre común, es sangre santa, es sangre pura, es sangre que habla. Como lo enseña Hebreos capítulo 12, versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esa sangre clama misericordia, esa sangre clama protección, esa sangre clama restauración. Y cuando tú la invocas con fe, el cielo se pone de pie. Muchos cristianos viven sin experimentar la plenitud de la victoria porque no han comprendido el poder de la sangre. Hacen oraciones, dan a la iglesia, leen la Biblia, pero no ejercen autoridad espiritual. Y el enemigo ataca sin resistencia. Pero cuando tú despiertas a esta verdad y comienzas a declarar: por la sangre de Cristo mi casa está libre de violencia, mis hijos están cubiertos de todo accidente, mis finanzas están bajo el pacto, mi matrimonio está sellado en el cielo, entonces los demonios tiemblan, porque ellos saben lo que esa sangre representa. Ellos fueron vencidos en la cruz y esa sangre es el testimonio eterno de su derrota. Cubrir tu hogar con la sangre de Cristo no requiere fórmulas complejas, solo fe genuina y convicción. Puedes hacerlo en voz alta o en lo secreto. Puedes ungir las puertas, orar en cada habitación, tomar la mano de tus hijos y declarar vida. Puedes caminar por tu sala, por tu cocina, por cada espacio y decir con autoridad: declaro que esta casa está cubierta con la sangre del Cordero. Todo espíritu contrario tiene que huir. Todo plan de ruina, enfermedad o división queda cancelado. Aquí reina Jesucristo. Aquí hay luz, aquí hay propósito, aquí hay pacto. Y esa oración no será en vano. Esas palabras activarán un cerco, una muralla invisible, una protección que va más allá de lo físico. Cuando cubres a tu familia con la sangre de Cristo, estás haciendo lo que hizo Job. En Job capítulo 1 versículo 5 se nos dice que él ofrecía holocaustos por sus hijos cada día, diciendo: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Él no esperaba que las cosas salieran mal. Él actuaba por anticipación. Eso hace un intercesor. Se adelanta, se levanta antes del ataque, sella antes de la ira, cubre antes del daño. Y eso mismo está disponible para ti hoy. La sangre de Cristo no solo protege, también limpia, también sana, también restaura. Si en tu hogar ha habido divisiones, heridas, pecados ocultos o ciclos de dolor, no solo ore por protección, ora por restauración. Declara que la sangre del Hijo de Dios limpia toda raíz de amargura, toda atadura generacional, toda maldición verbal, todo resentimiento escondido. Pídele al Señor que lave cada corazón, cada historia, cada error del pasado. Porque esa sangre no solo protege el presente, también redime el pasado y asegura el futuro. No subestime lo que está activando cuando haces esta oración. Aunque tus ojos no lo vean, hay ángeles apostados en cada esquina. Hay espíritus inmundos retrocediendo. Hay ambientes cambiando. Hay cadenas cayendo. Porque donde hay sangre de Cristo, hay vida, hay salvación, hay resurrección. Hoy puedes decidir cubrir tu casa entera. Hazlo con fe, hazlo con poder. Hazlo sabiendo que la sangre del Cordero es suficiente y que donde ella está, el enemigo no puede permanecer. Así dice el Señor. Cuando una familia se une en clamor,
Se abren portales espirituales que de otra manera permanecerían cerrados. La oración en unidad no es simplemente una costumbre religiosa, es un acto de guerra espiritual, una llave poderosa que destraba bendiciones retenidas, desbloquea caminos estancados y acelera respuestas que estaban en espera. La palabra de Dios lo afirma claramente en Mateo capítulo 18, versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cuando una familia se pone de acuerdo para orar, se convierte en una fuerza que el enemigo no puede quebrantar. El clamor familiar tiene un sonido distinto en el mundo espiritual. Es un eco que se eleva al cielo con autoridad y reverberación. Porque no es la voz de un individuo aislado, sino el coro de una casa que reconoce su dependencia total de Dios. Ese tipo de oración saca del letargo espiritual a los miembros de la familia, produce reconciliaciones internas, restaura vínculos rotos y posiciona a todos bajo la misma cobertura de fe. Hay hogares donde una madre ora sola, donde un padre clama a escondidas, donde los hijos oran en silencio, pero cuando todos se levantan juntos y claman al unísono, los muros de Jericó comienzan a caer. Las familias que oran juntas atraen la dirección divina, no caminan a ciegas, no toman decisiones según el temor, la presión o el consejo humano, esperan la guía de Dios. Y cuando esa guía se manifiesta, hay paz, hay unidad, hay fruto. Es allí donde comienzan a fluir los milagros continuos, la provisión inesperada, las puertas abiertas, los corazones transformados, los sueños restaurados, no porque lo merezcan, sino porque decidieron poner a Dios en el centro. Porque cuando un hogar hace de la oración su lenguaje común, el cielo hace de ese hogar su morada permanente. En muchas familias se habla de todo menos de lo eterno. Se discuten cuentas, se comentan noticias, se planifican salidas, pero no se ora. Y esa es la grieta que el enemigo aprovecha. Una familia que no ora se pone a la confusión, a la discordia, al cansancio emocional, a la falta de visión. Pero cuando una familia se reúne, aunque sea por unos minutos, y eleva una oración sincera, está diciéndole a Dios: reconocemos que te necesitamos, no somos suficientes, te entregamos nuestra casa, nuestros hijos, nuestro mañana. Esa humildad desata el favor divino como pocas cosas lo hacen. No se necesita un templo, ni un culto formal, ni siquiera palabras elocuentes. Solo se necesita intención, sinceridad y un corazón rendido. Puede ser una oración en la cocina mientras se sirve la comida. Puede ser un momento antes de dormir. Puede ser una intercesión breve antes de salir a trabajar. Lo importante no es la forma, es el espíritu. Dios honra ese tipo de comunión. Él se deleita en los hogares donde se menciona su nombre, donde se invoca su presencia, donde se confía en su poder. El clamor familiar también es un escudo contra las estrategias del enemigo. Hay ataques que nunca se concretan porque fueron abortados por una oración a tiempo. Hay tentaciones que no prosperan porque hubo un cerco espiritual previamente establecido. Hay peligros que no llegan porque el clamor subió antes de que el mal descendiera. Así funciona el reino. La oración no es una reacción, es una anticipación. Y cuando una familia entiende eso, se convierte en un faro que irradia luz en medio de un mundo oscuro. Además, el clamor familiar enseña a los más pequeños el valor de la fe práctica. Ver a un padre y a una madre orando juntos deja una marca imborrable en el corazón de los hijos. Ellos aprenden que Dios es real, que la oración funciona, que la fe no es solo una teoría de iglesia, sino una herramienta viva para el día a día. Esos niños crecerán sabiendo que ante todo se ora, que antes de actuar se busca a Dios, que la respuesta está en el cielo, no en la fuerza humana.
Y eso será el mejor legado que un hogar pueda dejarles. Hoy, más que nunca, es urgente que las familias se levanten en clamor, que no se dejen consumir por la rutina, por las distracciones o por el cansancio, que hagan de la oración un altar diario, porque en ese altar no solo se encuentra consuelo, también se encuentra propósito, restauración y poder. No subestimes lo que una oración en familia puede desatar. Podría ser justo lo que abra el cielo sobre tu casa. Podría ser el principio de la transformación total que tanto anhelas. Que se levanten los padres, que se unan las madres, que despierten los hijos, que tiemble el infierno. Porque cuando una familia clama junta, Dios responde con poder. La oración constante y ferviente de una familia no solo trae bendiciones visibles, sino que edifica una muralla espiritual impenetrable que resguarda contra los ataques silenciosos del enemigo. En tiempos donde las divisiones, las discusiones y los malentendidos han entrado en muchos hogares como ladrones en la noche, la oración se convierte en el antídoto más poderoso. Tal como enseña el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y precisamente por eso, el lugar más seguro para tu casa no es un barrio cerrado ni una alarma sofisticada, sino una vida de oración encendida dentro del hogar. Cuando una familia decide orar, comienza a romper los planes invisibles de destrucción que el adversario ha trazado. La oración interrumpe el avance de toda obra de las tinieblas, derriba los argumentos que siembran discordia entre esposos, silencia las voces que siembran rebeldía en los corazones de los hijos, expone las mentiras que pretenden normalizar la frialdad espiritual. Cada vez que una madre ora en medio del dolor, cada vez que un padre se arrodilla con lágrimas, cada vez que un hijo clama aunque no entienda todo, se levanta una fortaleza espiritual que no se ve, pero que los cielos registran. Una familia que ora de forma constante, sincera, se convierte en territorio sellado por la presencia de Dios. Esa casa es vista desde lo alto como un faro en la oscuridad. El enemigo puede planear, puede rodear, puede susurrar, pero no puede penetrar donde hay oración. Porque la oración no solo protege, también purifica, saca a la luz lo oculto, confronta lo que no está alineado con la voluntad de Dios. Y cuando eso ocurre, la casa se limpia espiritualmente, las ataduras se rompen y los ciclos negativos se detienen. No es casualidad que muchas rupturas familiares hayan sido precedidas por un tiempo prolongado sin oración. La falta de oración es el primer paso hacia el enfriamiento del amor, hacia la pérdida de visión, hacia la apertura de puertas no autorizadas. Pero cuando una familia se mantiene en oración, aunque pasen por pruebas, aunque haya crisis, aunque escasee algo en lo natural, hay una paz que los sostiene, una dirección que los guía y una gracia que los cubre. Porque la oración es más que palabras, es una atmósfera que se instala en la casa y transforma todo a su alrededor. El enemigo sabe que si logra callar la oración de una familia, ha ganado una gran batalla. Por eso distrae, cansa, divide, adormece. Pero cuando esa familia se levanta otra vez, cuando retoma el altar, cuando se atreve a orar, incluso sin ganas, incluso sin palabras, entonces el cielo se activa. Porque Dios no necesita perfección, necesita rendición. No espera elocuencia, espera sinceridad. Y una familia rendida en oración tiene más poder que 1000 estrategias humanas. También debemos recordar que la oración familiar es el lugar donde se ejercita la autoridad espiritual. Un padre que ora en voz alta declara el señorío de Cristo sobre su casa. Una madre que clama por sus hijos pone un vallado de fuego alrededor de sus pasos. Hijos que oran, aunque sea en silencio, abren puerta para que el Espíritu Santo se mueva dentro del hogar. No se trata de religiosidad,
Se trata de ejercer dominio espiritual sobre el territorio que Dios les ha confiado. Si alguna vez sentiste que tu casa estaba bajo ataque, que tus hijos estaban cambiando para mal, que la atmósfera dentro del hogar se volvió pesada, es hora de entender que no es algo natural. Es una señal de que la oración debe ser restaurada urgentemente. No importa si nunca lo han hecho antes. No importa si hay vergüenza o temor. Comiencen con una frase, una canción, una lectura bíblica, pero comiencen, porque cada oración suma, cada clamor tiene eco en la eternidad. Cada momento de oración familiar es un ladrillo más en la muralla invisible que resguarda el alma del hogar. Dios no está buscando casas perfectas, sino corazones dispuestos. Y si hay disposición, Él hará lo que ustedes no pueden. Él protegerá cuando ustedes duerman. Él peleará cuando ya no tengan fuerzas. Él sanará las heridas que no han podido expresar. Todo eso comienza en un solo lugar, la oración familiar. Una muralla que no se derrumba, una defensa que no se oxida, una respuesta que jamás llega tarde. Haz de tu casa una casa de oración y el enemigo nunca tendrá lugar. Cuando los hijos se alejan de Dios, cuando sus corazones se endurecen, cuando ya no quieren escuchar consejo, cuando parecen atrapados por amistades peligrosas, ideologías confusas o hábitos destructivos, el corazón de los padres se llena de angustia. Pero es precisamente en ese momento, cuando las palabras ya no llegan, cuando los abrazos no logran penetrar y cuando los esfuerzos humanos parecen insuficientes, que la oración intercesora se convierte en el arma más poderosa y efectiva. La intercesión de un padre o una madre puede alcanzar donde las reglas fallan, puede atravesar paredes, romper cadenas mentales y espirituales e incluso provocar encuentros divinos en medio del caos. Tal como lo afirma el libro de Lamentaciones capítulo 2 versículo 19. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él por la vida de tus pequeñitos. Ese es el clamor de los padres que no se rinden, que pelean de rodillas por los hijos que aman. La intercesión no es solo una oración ocasional, es una lucha constante en lo espiritual. Es pararse en la brecha, como lo hizo Moisés por el pueblo, y decir: Señor, no los sueltes. Señor, muéstrales tu gloria. Señor, recuérdales lo que sembramos en ellos. Señor, pelea por ellos. Es llorar en secreto para que Dios actúe en público. Es confiar en que lo que hoy no ves, pronto se manifestará. Porque Dios nunca desecha la oración de un padre quebrantado, ni ignora las lágrimas de una madre que gime en la presencia del Altísimo. Muchos padres piensan que ya es tarde, que perdieron la oportunidad, que sus hijos están demasiado lejos. Pero no hay distancia que pueda resistir la oración intercesora. La oración puede encontrar a un hijo en una fiesta, en una relación tóxica, en un hospital, en una cárcel o en un cuarto oscuro. Puede detenerlo justo antes de tomar una decisión que marcaría su ruina. Puede inquietarlos en sueños, puede abrir sus oídos espirituales, puede remover las personas incorrectas de su camino. La intercesión rompe la cadena que ellos mismos no pueden ver, porque cuando un padre ora con autoridad, el cielo actúa con urgencia. Los hijos que tienen padres que oran están marcados por una gracia especial. Aun cuando ellos se desvíen, hay algo en su espíritu que les recuerda el camino. Pueden intentar apagar esa voz, pueden alejarse del camino, pero no podrán borrar lo que fue sembrado con oración. Esa semilla queda viva, latente, esperando la lluvia del Espíritu para germinar. Y cuando menos lo esperes, Dios puede tomar ese clamor tuyo y convertirlo en testimonio, en restauración, en un llamado poderoso. La intercesión también protege el propósito de tus hijos, porque el enemigo no solo quiere alejarlos de ti, quiere destruir lo que ellos portan.
quiere impedir que cumplan su llamado. Pero la oración es como una armadura invisible que los rodea. Es un escudo que les da tiempo, que retrasa el plan del diablo, que confunde al adversario, que mantiene vivo el fuego, aunque ellos aún no lo reconozcan. Mientras tú clamas, el Espíritu los inquieta. Mientras tú lloras, el Señor los persigue con su amor. Mientras tú esperas, Dios prepara el escenario para un encuentro que cambiará sus vidas para siempre. Muchos testimonios de transformación radical comienzan con estas palabras: tenía una madre que nunca dejó de orar por mí. O mi padre ayunaba por mí, aunque yo no lo sabía. Esa es la huella de la intercesión. No se ve, pero permanece. No se escucha, pero retumba en el cielo. No se reconoce al principio, pero después se honra como la raíz de un milagro. No subestimes el poder de tus oraciones por tus hijos, incluso si ellos se burlan o te rechazan, porque estás sembrando donde nadie más puede sembrar. Estás entrando a lugares donde nadie más tiene acceso. Eres la voz que el infierno no puede silenciar, porque Dios honra la intercesión. Él la recoge, la memoriza, la responde a su tiempo y a su manera, pero nunca la ignora. Si estás orando por un hijo rebelde, por una hija herida, por un joven confundido o por un niño vulnerable, no te detenga. Tu oración es su mayor esperanza. Tu clamor, su cuerda de rescate. Tu fe es el puente entre su situación actual y el futuro glorioso que Dios tiene preparado. Y aunque hoy no lo veas, si no dejas de interceder, un día los verás de pie, transformados, llenos del Espíritu, y diciendo: gracias por no rendirte cuando yo no podía luchar. Porque la oración de un padre o una madre por sus hijos tiene un eco eterno, un respaldo divino y un poder que el infierno no puede resistir. Cuando una familia decide buscar a Dios unida, no solamente cambia el ambiente del hogar, sino que se activa una dimensión espiritual que transforma por completo la estructura de ese núcleo. No se trata de una actividad religiosa más, ni de cumplir un ritual por costumbre, sino de provocar la manifestación de la presencia de Dios en medio del hogar. Y cuando Él habita en una casa, nada puede permanecer igual. Así lo declara el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta promesa no es exclusiva para templos ni congregaciones multitudinarias, sino también para las familias que se reúnen con reverencia, sinceridad y fe. La familia que ora junta comienza a desarrollar una sensibilidad especial al mover del Espíritu. Empieza a escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Aprenda a discernir las trampas del enemigo antes de que afecten su unidad. Gana fortaleza para resistir en los días malos. Porque cuando todos los miembros de una casa se alinean espiritualmente, el enemigo pierde ventaja. No puede dividir lo que está unido por la oración. No puede destruir lo que está sellado con la sangre del Cordero. No puede entrar donde hay vigilancia espiritual continua. Muchos hogares sufren crisis emocionales, rupturas afectivas y caos financiero, porque hay una desconexión espiritual en la base. Pero cuando padres e hijos se unen en oración, se restablece la autoridad espiritual, se restauran los vínculos del amor y se renueva la esperanza. No hay problema que no pueda comenzar a resolverse cuando una familia se arrodilla junta. No hay herida que no empiece a cicatrizar cuando el perdón se activa en el altar familiar. Y no hay imposibilidad que se mantenga de pie ante una familia que ha decidido hacer de la presencia de Dios su centro. Buscar a Dios en familia no exige perfección, sino humildad. No se trata de tener todas las respuestas, sino de reconocer que sin Él no podemos avanzar. Es decir, juntos: Señor, te necesitamos. Señor, habita aquí. Señor, dirige cada paso. Esa rendición colectiva tiene un peso espiritual incalculable. El cielo la honra, el Espíritu la visita
y los milagros comienzan a manifestarse. Cuando una familia lee la palabra de Dios junta, se fortalece su fe colectiva. Cuando alaban juntos, la atmósfera del hogar se llena de paz. Cuando ayunan juntos, se rompen cadenas generacionales. Cuando se bendicen unos a otros en oración, se sana lo que estaba roto. Porque Dios nunca ignora un hogar que lo busca sinceramente. Él no solo visita esos hogares, Él se queda, hace morada, se convierte en refugio, en consejero, en proveedor y en defensor. La familia que ora junta educa espiritualmente a sus hijos sin necesidad de imponer. Los forma con ejemplo, los moldea con el testimonio, les enseña a depender de Dios y no de las circunstancias. Les muestra que el éxito no está en lo que el mundo aplaude, sino en lo que el cielo aprueba. Y esos hijos, aunque enfrenten batallas afuera, sabrán que hay una base sólida en casa, un altar encendido, una familia que los cubre, y eso marcará su destino. El enemigo sabe que una familia dividida es una presa fácil. Por eso ataca la unidad, por eso siembra contiendas, malentendidos y distracciones. Pero cuando se levanta una familia que ha decidido orar, adorar y permanecer unida en Cristo, el infierno tiembla, porque ha nacido una trinchera de guerra espiritual, un santuario de adoración, una extensión del cielo en la tierra. Si hoy tu familia no ora unida, no esperes a que todos estén listos. Comienza tú, inicia tú, hazlo simple pero constante. Ora con tu cónyuge, con tus hijos, con quien esté dispuesto, y poco a poco el Espíritu Santo irá tocando los corazones. Lo que empieza como un acto sencillo puede convertirse en la columna vertebral espiritual de tu hogar. Y llegará el día en que mirarás atrás y dirás: todo cambió cuando comenzamos a buscar juntos su rostro. Recuerda siempre esta palabra del libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 2, que describen al centurión Cornelio, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dios no solo lo visitó a él, sino que salvó a toda su familia. Porque cuando una familia ora unida, Dios responde con salvación, con dirección y con gloria. Y esa promesa sigue vigente hoy para ti y para tu casa. La autoridad espiritual de una familia que ora no se impone, se construye. No se manifiesta con gritos ni control humano, sino con la presencia activa de Dios reinando en medio del hogar. Cuando una familia decide orar con frecuencia, con sinceridad, con fe, comienza a establecer un nivel de dominio espiritual que trasciende lo natural. Ya no reaccionan a los problemas desde la carne, sino desde la victoria que Cristo ganó en la cruz. Y eso cambia todo. El libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, declara: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa no era solo una frase simbólica, era una declaración de gobierno espiritual, una marca de identidad celestial sobre una familia. La autoridad de un hogar no viene del dinero, ni del prestigio, ni del apellido, sino de la presencia del Espíritu Santo habitando en su interior. Cuando en una casa se ora, los demonios no tienen acceso libre. Cuando en una casa se ora, la enfermedad no tiene la última palabra. Cuando en una casa se ora, los conflictos no gobiernan. Porque la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Y cuando en una casa se ora, la atmósfera cambia, el aire se limpia, la mente se aclara y el alma se fortalece. Pero no basta con orar de vez en cuando. La autoridad espiritual se ejerce con perseverancia. Se alimenta con la palabra. Se afirma con obediencia. Porque muchos oran en medio del caos, pero poco lo hacen cuando todo parece estar en orden. La familia que mantiene el altar encendido aún en tiempo de paz es la que estará firme cuando llegue la tormenta. No serán sorprendidos, no serán derrotados, porque su fuerza no está en las circunstancias,
sino en aquel que gobierna los cielos y la tierra. Una familia con autoridad espiritual bendice sin miedo. Declara promesas sobre sus hijos con fe. Reprende al enemigo sin vacilar. Invoca la sangre de Cristo con reverencia. Da órdenes espirituales que el infierno reconoce. Porque no hablan desde la emoción, sino desde el respaldo del cielo. Y esa autoridad no se improvisa. Se forma con disciplina espiritual, con clamor constante, con búsqueda verdadera. Una casa con autoridad espiritual también es un refugio para otros. Personas que llegan con ansiedad, con cargas, con dudas, sienten algo diferente en ese lugar. No saben explicarlo, pero sienten paz, consuelo, dirección. Porque donde Dios habita, la vida fluye. Donde hay oración, hay vida. Y donde hay vida, hay esperanza. Esa casa se convierte en una extensión del reino de Dios. No es perfecta, pero está consagrada. No lo tiene todo, pero está llena de lo que importa. Y esa diferencia se nota. La autoridad espiritual también restaura lo que estaba roto. Un matrimonio a punto de quebrarse encuentra sanidad cuando comienza a orar juntos. Hijos rebeldes regresan al camino cuando sus padres interceden con lágrimas y fe. Puertas económicas se abren cuando se honra a Dios primero. Porque la oración en familia no solo protege, también edifica, reconstruye y libera. Es martillo contra la opresión. Es fuego contra el letargo. Es llave que abre puertas cerradas por años. Por eso es tan importante que cada miembro del hogar asuma su lugar en la batalla espiritual. No puede delegar toda la carga a uno solo. Todos deben levantar el escudo. Todos deben empuñar la espada. Todos deben alzar su voz. El padre, la madre, los hijos. Cada uno tiene autoridad en Cristo. Cada uno tiene un llamado a orar. Y cuando todos se alinean, la casa se convierte en fortaleza impenetrable. La autoridad espiritual también se ve en la manera en que enfrentan las malas noticias. No se derrumban, se arrodillan, no maldicen, bendicen, no huyen, se levantan, porque han sido entrenados en la intimidad con Dios. No dependen de lo que escuchan afuera, sino de lo que han oído en el lugar secreto. Y eso los hace inquebrantables. El Salmo 112, versículo 2, dice: su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Esa es la herencia de una familia con autoridad espiritual. Hijos firmes, generaciones benditas, legado eterno. No solo reciben bendición, la transfieren. No solo resisten el ataque, avanzan en conquista, porque han entendido que no basta con pedir por protección. Hay que caminar en poder, hay que ejercer dominio. Hay que vivir con la conciencia de que el reino de Dios está dentro de ellos. Y donde pisan, ese lugar cambia. Así que si hoy tu familia ha sido pasiva en lo espiritual, es hora de levantarse. Es tiempo de recuperar la autoridad que han perdido. No por obras humanas, sino por gracia divina. Vuelve a orar con tu familia. Vuelve a declarar la palabra. Vuelve a ungir tu casa. Vuelve a cubrir a tus hijos y el cielo te respaldará, porque Dios honra a los que lo honran. Y si Él encuentra una familia dispuesta, manifestará su gloria en ese lugar. El pacto de protección divina sobre tu linaje se establece cuando decides con convicción y entrega convertirte en un guardián espiritual de tu familia. Esto no es una emoción pasajera ni una decisión tomada en un momento de desesperación. Es una posición eterna, una consagración deliberada, un acto de autoridad celestial, donde dices con firmeza: mi casa le pertenece a Dios, y yo velaré por ella en oración, en ayuno, en fe y en obediencia. Desde ese momento, el cielo registra tu entrega, y lo que tú haces hoy en secreto, marcará a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y a las generaciones que aún no han nacido. El libro de Isaías, capítulo 54, versículo 13 nos dice:
Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esto no es una promesa aislada. Es el resultado de un pacto familiar con Dios. Cuando una madre ora todos los días por sus hijos, aunque estén lejos, aunque estén endurecidos, aunque estén atados, las cadenas comienzan a ceder. Cuando un padre cubre su casa con la palabra y la sangre de Cristo, aunque los vientos soplen fuerte, la tormenta no logra derribar ese hogar. El pacto no es religioso, es relacional. Es diario, es íntimo, es cuando decide caminar con Dios más allá de los cultos, más allá de los domingos, más allá de las apariencias. Es cuando le entregas a Él tu calendario, tu tiempo, tus emociones, tus decisiones. Cuando decides priorizar lo eterno por encima de lo urgente. Cuando le das al Señor la autoridad sobre tu agenda, tus finanzas, tu hogar y tu linaje. Entonces Él extiende su cobertura y nada queda fuera de su mano. El enemigo busca hogares sin pacto, casas sin cobertura, familias sin intercesores, porque sabe que donde no hay altar, entra con facilidad. Pero cuando encuentra a alguien de rodillas, cuando escucha una voz clamando en la madrugada, retrocede. No importa si estás solo o si aún nadie más en tu casa ora contigo. Si tú te levantas, Dios empieza a rodearte. Si tú tomas la decisión, Dios comienza a obrar, porque Él solo necesita un corazón dispuesto para transformar una casa en un tabernáculo de gloria. Cuando haces un pacto con Dios por tu familia, no estás simplemente pidiendo bendición. Estás aceptando responsabilidad. Estás diciendo, yo cuidaré el ambiente espiritual de esta casa. Yo discerniré los ataques. Yo cerraré las puertas que están abiertas al enemigo. Yo enseñaré a mis hijos en la verdad. Yo mantendré el altar encendido. Y aunque parezca pesado, no lo es, porque no estás solo. El Espíritu Santo te guía, te capacita, te fortalece. Él es quien pelea por ti, pero necesita tu acuerdo, tu voz, tu entrega. Ese pacto también activa ángeles. Salmo 91, versículo 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Cuando vives en pacto, los cielos asignan protección especial. Donde vayas, la gracia te acompaña. Tus hijos estarán rodeados aunque tú no los veas. La mano de Dios irá delante de ellos y también detrás. Porque Dios no solo bendice individuos, Él bendice linajes. Y cuando tú das el primer paso, toda tu descendencia se vuelve candidata para la gloria. Ese pacto también trae restauración. Quizás en tu familia ha habido maldiciones, divorcio, adicciones, ruina o enfermedad. Pero tú puedes ser el eslabón que rompe esa cadena. Tú puedes ser el inicio de un nuevo linaje. Uno que camina en fe, en santidad, en propósito. No repita lo que viviste. No transmitas el dolor que heredaste. Rómpelo en el nombre de Jesús. Comienza de nuevo y verás cómo Dios levanta algo nuevo sobre los escombros. Y no olvides esto, un pacto se honra con perseverancia. No se trata de prometer algo un día y olvidarlo al siguiente. Es sostenerte cuando no ves frutos. Es seguir orando cuando tus hijos no quieren saber de Dios. Es seguir creyendo cuando tus finanzas tiemblan. Es seguir adorando cuando todo grita que te rindas. Porque tu fidelidad moverá el corazón del Padre. Tu constancia abrirá lo que estaba cerrado. Y tu pacto se convertirá en herencia espiritual para todos los que vendrán detrás de ti. Hoy el Espíritu Santo te hace una invitación. ¿Estás dispuesto a ser el guardián de tu casa? ¿Estás dispuesto a cubrir con tu oración las puertas, las habitaciones, las camas, los corazones de tu familia? ¿Estás dispuesto a pelear por ellos en el Espíritu, aunque parezca que estás perdiendo? Si responde que sí, el cielo se pondrá a tu favor y lo que el enemigo ha querido destruir, Dios lo transformará en testimonio glorioso. Porque cuando hay pacto, hay respaldo. Y cuando hay respaldo, la victoria es inevitable. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso,
En este momento levanto mi voz delante de tu trono con temblor, con reverencia, pero también con profunda confianza, sabiendo que eres un Dios que escucha, que responde y que pelea por nosotros. Hoy vengo a clamar por mi casa, por mi familia, por mis hijos, por cada rincón de mi hogar y por cada alma que habita bajo este techo. No me presento con excusas ni con argumentos humanos. Me presento con fe, me presento con la sangre de tu Hijo amado y me presento con la autoridad que tú me has dado como sacerdote y vigilante espiritual de mi hogar. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo levanto un cerco de fuego alrededor de mi casa. Que tu presencia misma sea el muro que nos rodea. Declaro que ningún espíritu de división, enfermedad, ruina, confusión, miedo, rebeldía, adicción o muerte podrá tocar a los míos. Porque tu palabra dice en el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 13: y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Yo aplico esa sangre poderosa sobre cada puerta, cada ventana, cada habitación, cada corazón. Señor, que el enemigo no tenga acceso, que no encuentre legalidad, que no encuentre rendijas. Si en algún momento abrimos puerta por ignorancia, desobediencia o pecado, hoy vengo a cerrar toda entrada con arrepentimiento, con humildad, con verdad. Te pido, Espíritu Santo, que me muestres toda raíz oculta, todo patrón repetido, todo ciclo generacional que no provenga de ti. Y en el nombre de Jesús lo desarraigo ahora. Rompo toda cadena, rompo toda palabra maldita, rompo toda maldición heredada, rompo todo lazo de oscuridad y declaro libertad, pureza y santidad sobre mi familia. Declaro sobre mis hijos que no vivirán lo mismo que yo viví. Declaro que caminarán en tu voluntad. Declaro que conocerán tu voz desde temprana edad. Declaro que no se perderán en el mundo ni en sus mentiras. Declaro que serán cabeza y no cola, que se levantarán con propósito, que serán llenos del Espíritu, que serán flechas en tu mano, enviados a cumplir tu propósito en la tierra. Padre, en medio de un mundo corrompido, donde las familias están siendo destruidas y los valores están siendo arrasados, yo decido permanecer firme, yo decido levantar altar, yo decido ser intercesor, yo decido que mi casa será un lugar donde se escuche tu nombre, donde se honre tu palabra, donde haya paz, gozo y unidad. Y aunque vengan vientos, tormentas, pruebas y noches oscuras, sé que tú estarás conmigo. Como dice el Salmo 127, versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hoy te entrego los planos de mi hogar. Tú eres el arquitecto, tú eres el fundamento, tú eres el protector. Espíritu Santo, habita aquí, llena cada rincón, habla a nuestros corazones, rompe lo que debe ser roto, sana lo que debe ser sanado, restaura lo que fue quebrado, une lo que el enemigo quiso separar, sopla vida nueva sobre nuestras relaciones. Viste esta casa de tu presencia. Hoy hago pacto contigo, Señor, pacto de oración diaria, pacto de obediencia, pacto de consagración, no por emociones pasajeras, sino por amor eterno. Te doy el control y declaro que a partir de hoy esta familia caminará bajo tu dirección, bajo tu unción, bajo tu cobertura y bajo tu bendición. Lo creo, lo declaro y lo establezco en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Si esta oración tocó tu espíritu, no la guardes como un momento más, guárdala como un pacto eterno con Dios, porque cuando tú clamas por tu casa, el cielo lo anota. Cuando te pones de pie como intercesor por tu familia, el infierno tiembla. Has invocado el nombre que está por encima de todo nombre sobre tu hogar, y no hay fuerza en la tierra ni en los aires que pueda resistir el poder de la sangre de Cristo derramada sobre tu casa. Hoy marcaste tu casa con la fe. Hoy estableciste un muro espiritual que ni la tormenta ni las amenazas del enemigo podrán derribar. Y aunque vengan días difíciles,
Aunque parezca que las cosas no cambian rápido, tú sabrás que Dios ya empezó a obrar. Porque la oración no es una ilusión, es un arma. Y tú la usaste con autoridad. No dejes que esta llama se apague. Ora cada día por los tuyos. Cubre sus sueños, sus pasos, sus decisiones. Y si algún día sientes que las fuerzas flaquean, recuerda lo que dice el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esa es tu promesa, esa es tu herencia. Eso es lo que el cielo ha decretado. Dios ha escuchado tu clamor. Su presencia ya está rodeando tu casa. Su paz ya está abrazando a tus hijos. Su fuego ya está encendiendo tu altar. Y su gloria ya está escribiendo un nuevo comienzo para tu familia. Así que camina en paz, en fe y en obediencia. Porque si Dios está contigo, nadie podrá estar contra ti. Que el Señor te guarde. Que su luz no se apague en tu hogar. Y que la sangre de Cristo cubra cada puerta, cada corazón y cada generación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.